La revolución industrial fue el resultado de un conjunto de cambios económicos y tecnológicos que se produjeron por primera vez en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y que dieron lugar a una profunda transformación de la economía y de la sociedad. Desde mediados del siglo XVIII, la población europea inició un proceso de crecimiento que se conoce como revolución demográfica. La población europea pasó de los 140 millones de habitantes del año 1750 a los 187 millones en el año 1800 y a los 266 millones en el año 1850. Este ritmo de crecimiento fue mayor y más rápido en Gran Bretaña, cuya población se duplicó a lo largo del siglo XVIII, pasando de 5 a 10 millones de habitantes. Las causas de ese profundo cambio demográfico fueron el aumento de la producción de alimentos y también, aunque en menor medida, el progreso de la higiene y de la medicina. Una mejor alimentación hizo a la población más resistente a las enfermedades, y de este modo las grandes pestes y epidemias fueron desapareciendo. Como consecuencia, se produjo una disminución de la mortalidad y un ligero incremento de la natalidad. La reducción de la mortalidad hizo también posible un crecimiento de la esperanza de vida, que pasó de los 38 años a finales del siglo XVIII a alcanzar los 50 años a finales del siglo XIX. El aumento de la población provocó un aumento de la demanda de productos y, como resultado de ello, aumentaron los precios agrícolas. Ese hecho estimuló a los propietarios a mejorar la producción. Eso se consiguió gracias a dos grandes transformaciones: la privatización del suelo y la aplicación de nuevos métodos y de nuevas técnicas de cultivo. Para estimular la producción se aprobaron leyes que ponían fin al antiguo sistema señorial y comunal de propiedad de la tierra. Así, esta se convirtió en una propiedad privada en la que los grandes propietarios podían realizar libremente las transformaciones que desearan. En cuanto a las técnicas de cultivo, la innovación fundamental fue la supresión del barbecho y su sustitución por plantas forrajeras, mediante el sistema Norfolk. Igualmente se inició una progresiva mecanización de las tareas agrícolas. Finalmente, la introducción de nuevos cultivos, como el maíz o la patata, y la expansión de la ganadería permitieron ofrecer a la población una dieta más rica y variada. La revolución agrícola hizo que aumentasen los excedentes y que se pudiesen conseguir más producción con menos manos de obra. Eso provocó que mucha gente de los pueblos emigrase a la ciudad para producir materias primas para la industria. Con una población y con una agricultura en crecimiento, otro elemento básico de transformación fue la innovación tecnológica. Las máquinas, al principio muy sencillas pero eficaces, fueron sustituyendo al trabajo manual y modificando los antiguos sistemas artesanales. Cada progreso técnico implicaba un aumento de la productividad y una disminución de los costes de producción, lo cual permitía vender más barato, aumentar la demanda y obtener mayores beneficios. Las primeras máquinas que se introdujeron estaban accionadas por la fuerza humana y posteriormente por energía hidráulica. Pero la fuente de energía que revolucionó la producción y los sistemas de transporte fue el vapor. La máquina de vapor, inventada en el año 1769, usaba carbón como combustible y permitió el abandono de las energías tradicionales, convirtiéndose así en el símbolo de la revolución industrial. La mecanización y la introducción de nuevas fuentes de energía impulsaron la generalización del sistema fabril de producción. Este sistema consistía en la concentración de los obreros y de las máquinas en grandes edificios industriales, las fábricas, donde a diferencia del sistema artesanal había una división del trabajo, es decir, que cada obrero realizaba tan solo una pequeña parte de la cadena de producción. En Gran Bretaña, el primer sector en mecanizarse fue la industria del algodón, primero en el hilado y después en el tejido. En el siglo XVIII existía un gran comercio de indianas, que era un tejido de algodón estampado procedente de la India, pero el gobierno británico prohibió su importación y con ello estimuló la producción de este tejido en el interior del país. Para poder fabricar más cantidad empezaron a aplicarse una serie de innovaciones. En el año 1733 se inventó la lanzadera volante, que aumentó la velocidad del proceso de hilado. Más adelante surgieron nuevas máquinas de hilar que incrementaron la producción de hilo. Y en el año 1785 se inventó el telar mecánico, que completó el proceso de mecanización textil. Otro sector pionero de la industrialización fue la siderurgia. Anteriormente ya se producía hierro, pero en pequeñas cantidades, ya que los hornos funcionaban con carbón vegetal de escaso poder calorífico. El invento que permitió una mayor producción de hierro fue la utilización en el año 1732 del carbón de coque, el cual tenía una gran potencia calorífica. Más tarde se inventó un convertidor para transformar el hierro en acero. El incremento de la producción agraria e industrial no tenía sentido si no era posible hacer llegar las mercancías a la población. Una serie de innovaciones revolucionaron los transportes y permitieron el aumento del comercio. Desde mediados del siglo XVIII, en Gran Bretaña y en una buena parte de Europa se produjo una mejora en las vías de comunicación tradicionales, tanto por tierra como por agua. En sus inicios, el ferrocarril se utilizaba en las minas para transportar el mineral en vagonetas que se movían sobre raíles.
Las primeras innovaciones fueron un sistema de raíles de hierro y unas ruedas con pestañas que impedían el descarrilamiento del ferrocarril. Pero el fenómeno realmente innovador fue la locomotora del año 1829, que accionaba el ferrocarril mediante una máquina de vapor. El ferrocarril acortó la duración de los trayectos, aumentó la seguridad de los viajes y abarató el transporte de mercancías, ya que tenía más capacidad de carga. Posteriormente, la máquina de vapor se aplicó al transporte marítimo, y los barcos de vapor, construidos con hierro, sustituyeron a los de vela. Estos barcos podían atravesar océanos enteros en unos pocos días. La revolución industrial dio paso a una economía de mercado, en la que se producía no para el autoconsumo, sino para la venta en mercados cada vez más amplios. Este cambio fue posible gracias al aumento de la producción, al crecimiento de la población y a la mejora del poder adquisitivo de los campesinos y de las clases populares. Además, la mejora de los sistemas de transporte permitió el aumento del comercio interior. El comercio exterior también aumentó considerablemente a mediados del siglo XIX. Las teorías de libre cambio sostenían que la libertad de comercio entre países fomentaría el crecimiento de la economía. Sin embargo, para defenderse de la supremacía británica, muchos estados que estaban iniciando su industrialización impusieron el proteccionismo, es decir, la defensa de la industria nacional mediante aranceles sobre las importaciones. La revolución industrial originó el capitalismo como modelo económico y el liberalismo como doctrina política que lo sustentaba. Desde Gran Bretaña, el nuevo sistema se extendió al resto de Europa y también a Estados Unidos y a Japón. Una serie de pensadores británicos definieron a finales del siglo XVIII el liberalismo económico. Entre ellos destacó Adam Smith, que estableció los principios del liberalismo. Bajo estos principios, el capitalismo industrial se estructura como un sistema en el que los medios de producción, como las fábricas, la maquinaria o los stocks, son propiedad privada de la burguesía, y los obreros de las fábricas no son propiedad de nadie y trabajan a cambio de un salario. La ley de la competencia entre los diversos empresarios incita a producir más barato, reduciendo los costes de producción mediante la mecanización y el avance tecnológico. En el capitalismo, la falta de planificación y el constante aumento de la producción originan crisis económicas que se repiten cíclicamente. Estas crisis se producen porque la oferta tiende a aumentar más rápidamente que la demanda, lo que conlleva la quiebra de las empresas que acumulan demasiados stocks. La producción excesiva hace bajar los precios y por tanto las ganancias de los empresarios. La consecuencia social de todo ello es el aumento del paro obrero en ciertos periodos de tiempo. No obstante, la ley de la oferta y la demanda hace que los empresarios reduzcan la producción para establecer el equilibrio y así hacer que los precios vuelvan a subir, estimulando así a los empresarios para que vuelvan a producir más. Los bancos resultaron una institución muy importante en el desarrollo del capitalismo, ya que suministraban capital a las empresas en forma de préstamos. También actuaban de inversores directos, comprando acciones y facilitaban los pagos mediante cheques y letras de cambio. En consecuencia, la banca se convirtió en intermediaria entre los ahorradores, que entregaban su dinero en depósito, y los industriales, que necesitaban capitales para invertir. Las empresas exigían grandes aportaciones de dinero que un solo empresario no podía suministrar. Entonces surgieron las sociedades anónimas, mediante las cuales el capital que requiere una empresa es fraccionado en acciones. Las acciones pueden ser adquiridas y vendidas en la bolsa de valores. A principios del siglo XIX, la industrialización se extendió a países como Francia y Bélgica. Entre 1850 y 1870, Rusia, Alemania, Estados Unidos y Japón también se industrializaron. En el sur de Europa coexistieron las regiones industrializadas con las regiones rurales, mientras que la Europa oriental prácticamente se mantuvo sin industrializar hasta bien entrado el siglo XX. A finales del siglo XIX, el mundo entró en una nueva fase del proceso de industrialización, la segunda revolución industrial, en la cual el liderazgo económico de Gran Bretaña empezó a ser compartido con nuevas potencias industriales como Alemania, Estados Unidos y Japón. En esta etapa, la electricidad y el petróleo desbancaron al carbón. La invención de la dinamo permitió producir electricidad en centrales hidroeléctricas, mientras que el alternador y el transformador hicieron posible el traslado de la corriente eléctrica. La electricidad tuvo múltiples aplicaciones en la industria, en los transportes, en los sistemas de comunicación, en el ocio y en la iluminación. El petróleo comenzó a extraerse en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. La invención del motor de explosión posibilitó su utilización como combustible para los automóviles. Asimismo, la aplicación de un motor diésel a la navegación marítima permitió aumentar la rapidez y la capacidad de los barcos. La aviación fue otra de las grandes innovaciones posibles gracias al petróleo. En el ámbito de la industria, la metalurgia adquirió un gran impulso debido a la producción de nuevos metales, como el acero inoxidable y el aluminio. Así, la industria del automóvil, con la invención del coche, consiguió una gran expansión en Estados Unidos.
La industria química logró un importante desarrollo en Alemania gracias a la fabricación de nuevos abonos, pesticidas, productos químicos, tintes y productos farmacéuticos. Finalmente, con la utilización del cemento armado, se edificaron los primeros rascacielos. La organización de la producción se había orientado hacia la fabricación en serie como la mejor manera de aumentar la productividad, disminuir el tiempo empleado y reducir los costes de fabricación. Este nuevo método de trabajo surgió en Estados Unidos y se le conoce como Taylorismo, que consiste en la fabricación en cadena, es decir, la división del proceso de producción en tareas muy específicas utilizando máquinas de gran precisión. En ella, cada obrero realiza una parte muy concreta del proceso. Las elevadas inversiones de capital que requerían las innovaciones tecnológicas estimularon la concentración industrial y las empresas se hicieron cada vez mayores. Para restringir la competencia, se firmaban acuerdos entre las empresas con el objetivo de fijar precios y de establecer áreas de influencia. En el nuevo sistema industrial, las diferencias sociales no se establecían por nacimiento como en el antiguo régimen, sino por riqueza. Por tanto, la vieja sociedad estamental dio paso a la sociedad de clases, estructurada principalmente en dos grandes grupos, la burguesía y el proletariado. La burguesía se convirtió en el grupo hegemónico, al ser la propietaria de las industrias y de los negocios. Existía la gran burguesía, formada por banqueros, rentistas y propietarios de grandes fábricas. También había una mediana burguesía, formada por profesionales, liberales, funcionarios y comerciantes. Y también había una pequeña burguesía, formada por un elevado número de empleados y de tenderos. Mezclada en ocasiones con la antigua nobleza, la burguesía se convirtió en el centro de la vida social. Sus viviendas ricamente decoradas, con servicio doméstico, su manera de vestir y de divertirse en salones, teatros y musicales, y sus valores, como la virtud del trabajo y del ahorro, se impusieron como el modelo social a imitar. Los obreros trabajadores de las fábricas formaban el proletariado industrial y urbano. Constituían la mano de obra necesaria para las fábricas, donde se empleaban a cambio de un salario. Eran el grupo más numeroso y más desfavorecido de la nueva sociedad. Al principio no existía ninguna legislación que fijase las condiciones laborales de los trabajadores. Por ello, los horarios, los salarios y las festividades eran establecidos arbitrariamente por los empresarios. En consecuencia, sus condiciones de vida y de trabajo resultaban muy duras. La jornada laboral duraba de 12 a 14 horas diarias y las remuneraciones eran insuficientes para mantener a una familia. Eso obligaba a trabajar a mujeres y niños, que percibían un sueldo inferior al de los hombres. En consecuencia, los niños y las niñas no iban a la escuela o la abandonaban a una edad temprana. Además, los talleres carecían de condiciones higiénicas, lo cual incrementaba las enfermedades entre los obreros. La primera reacción de los obreros en los inicios de la industrialización fue su oposición al maquinismo por considerarlo responsable de los bajos salarios y del paro. En aquellos tiempos las máquinas aún no estaban muy desarrolladas y entonces las condiciones de trabajo de los obreros eran realmente pésimas. Su protesta se dirigió hacia la destrucción de máquinas y el incendio de industrias. Esta forma de resistencia se extendió por Europa en las primeras décadas del siglo XIX. Paralelamente, algunos sectores de trabajadores empezaron a darse cuenta de que formaban parte de una misma clase social, con problemas comunes y objetivos propios. Es lo que se conoce como conciencia de clase. Para defender sus intereses, crearon organizaciones de trabajadores, como la Sociedad de Socorros Mutuos, que ayudaban económicamente a sus miembros previo pago de una cuota en caso de enfermedad o de paro. Las sociedades obreras fueron al principio ilegalizadas por los gobiernos liberales, pero en el año 1825 se derogaron en Gran Bretaña las leyes que las prohibían y se fundaron los primeros sindicatos, que reunían a los obreros de un mismo oficio. En el año 1834 se creó también un sindicato que agrupaba a los obreros de distintos oficios. El objetivo de los sindicatos era mejorar las condiciones de trabajo de los obreros. Sus primeras reivindicaciones fueron la defensa del derecho de asociación, la reducción de la jornada laboral, las mejoras salariales y la regularización del trabajo infantil. La sociedad industrial del siglo XIX tuvo su centro vital en las ciudades. La concentración de mano de obra para las fábricas y la necesidad de agrupar los servicios, los transportes y los materiales básicos para la producción causaron el crecimiento de grandes núcleos industriales. Asimismo, la mecanización de las tareas agrícolas y la concentración de la propiedad dejaron a muchos campesinos sin tierra y sin trabajo, obligándoles a emigrar a las ciudades en busca de un empleo en las fábricas. Las ciudades se ampliaron y se modernizaron. El centro urbano se modificó. Se derribaron las antiguas murallas y se trazaron calles y avenidas amplias en las que se levantaron nuevos edificios de varios pisos. Además, el subsuelo se perforó para instalar el alcantarillado y las conducciones de agua y posteriormente de gas y de electricidad. También se crearon nuevos barrios residenciales para las clases altas.
en las que se construyeron casas lujosas y espacios ajardinados. Pero también surgieron suburbios obreros que no reunían las condiciones necesarias de salubridad e higiene. Numerosas calles no estaban asfaltadas y carecían de alcantarillado, y en las viviendas habitaban muchas personas en un espacio muy reducido. Vivir en estas condiciones fue lo que provocó que las epidemias de tifus y de cólera se extendiesen con gran rapidez. La ciudad industrial se dotó de nuevos medios de transporte, como el ferrocarril y más tarde el tranvía, el metro y los automóviles. También se crearon zonas de comercios, zonas de oficinas, hospitales, escuelas, teatros, restaurantes, etc. En la nueva sociedad industrial, una serie de pensadores denunciaron las desigualdades creadas por el capitalismo y propusieron nuevos modelos de organización social. A mediados del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels denunciaron la explotación de la clase trabajadora y defendieron la necesidad de una revolución obrera para destruir el capitalismo. A través de la revolución, el proletariado conquistaría el poder político, es decir, formaría la dictadura del proletariado y crearía un Estado obrero que socializaría la propiedad. El fin de la propiedad privada llevaría a la progresiva desaparición de las clases sociales y del Estado, para así poder alcanzar el ideal de sociedad comunista, es decir, la sociedad sin clases. A partir del último tercio del siglo XIX, los marxistas propusieron la creación de partidos obreros socialistas. Su objetivo era la realización de la revolución proletaria, pero defendían también su intervención en la vida política a través de la participación en las elecciones y la entrada en los parlamentos nacionales. De este modo, los diputados socialistas impulsarían una legislación más favorable para los trabajadores, con sufragio universal, impuesto progresivo sobre la renta, jornada laboral de 8 horas, etc. El anarquismo reunió a un conjunto de pensadores, como Bakunin, Proudhon o Kropotkin, que tenían en común tres principios básicos: la exaltación de la libertad individual y de la solidaridad social, la crítica a la propiedad privada y la defensa de formas de propiedad colectiva, y el rechazo a la autoridad, principalmente del Estado. Defendían la acción revolucionaria de los obreros y de los campesinos para destruir el Estado y para crear una nueva sociedad colectivista e igualitarista. Los anarquistas se oponían a la participación en la vida política y a la organización de los trabajadores en partidos. Algunos defendieron la acción violenta contra la burguesía, el ejército, el Estado y la Iglesia. Otros patrocinaron la creación de sindicatos revolucionarios, para así mejorar la condición obrera e impulsar la revolución social. Estos eran los anarcosindicalistas. Marxistas y anarquistas defendían la necesidad de unir los esfuerzos de la clase obrera de todo el mundo para luchar contra el capitalismo. En el año 1874, a iniciativa de Marx, se creó la Asociación Internacional de Trabajadores, es decir, la primera internacional, a la que se apuntaron los marxistas, los anarquistas y los sindicalistas. Pero las grandes discrepancias ideológicas entre marxistas y anarquistas la hicieron inviable y acabó por desaparecer en el año 1876. En el año 1889, algunos dirigentes socialistas fundaron en París la Segunda Internacional. Esta, a diferencia de la primera, era una organización exclusivamente socialista, cuyo objetivo consistía en la coordinación de programas y actuaciones de los diferentes partidos socialistas. Y eso es todo. Un saludo.